Buenos días, señores. Bueno, según veo, solo están presentes el señor Núñez, el señor Wu y el señor Guadalupe. Voy a ponerles asistencia ahorita. Señor Núñez. Presente, ingeniero. Señor Guadalupe. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Señor Wu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. ¿Hay alguien más? Rivas presente, ingeniera, por favor. Rivas presente. ¿Ya son todos? Muy bien. Ingeniera, buenos días. Recién acabo de llegar. Enhorabuena. Se van a empezar a ingresar uno por uno. A este paso no voy a poder cerrar la lista. Ok, disculpe. No solamente es usted. Ya mejor voy a esperar hasta las 10:05 para tomar lista de nuevo. Gracias, ingeniera. De nada. Ayer he publicado la práctica 2 en el aula virtual que les estoy mostrando en este momento. He subido un artículo que es la práctica 2 que la vamos a ver ahorita. Además, un artículo que tienen que comentar y un formato de proyecto de curso. Además, he creado en el Drive una carpeta en el Drive del Classroom. En esa carpeta, que es del Drive del Classroom, ustedes ya tienen la posibilidad de poder subir documentos. Pero el único documento que van a poder subir es el que corresponde al video. Bueno, pueden subir cualquiera, pero el único que yo les estoy pidiendo que suban a esta carpeta es el video que van a preparar como parte de la práctica de aula 2. Entonces mejor la debería cambiar de nombre. Este de acá es video de la práctica 2. Puesto que todo el resto del material, que es el informe, los anexos, el PPT, bueno, creo que pueden subir aquí también el PPT. El video y el PPT. De la práctica de aula 2. Entonces ahora nos vamos a ver la práctica de aula. En esta práctica tenemos que la fecha de presentación es el jueves 14 de enero en el aula virtual de la UNI. La hora máxima 23 horas y 50 minutos.
Aquí estamos poniendo que la práctica es obligatoria, la nota no se elimina. Es decir, si no presentan esta práctica, tienen un 0 que no se elimina. Y se está haciendo ahí unas preguntas, pero de hecho tienen que estar justificadas con una explicación breve y concisa de todas las consideraciones, justificaciones, etcétera. De tal manera que si la respuesta no va directamente en el informe, entonces tiene que ir en un anexo. Por eso es que cada grupo debe presentar un informe, el anexo o anexo que considere correspondiente, pertinente, que serían, digamos, uno o más archivos. Pero además deben presentar un paper que corresponde a la pregunta 2, que es otro archivo. Y un PowerPoint que corresponde a la pregunta 3. Todo esto en el aula virtual UNI. Y como les dije, en el Drive, en la carpeta que he creado, pueden subir si quieren el PowerPoint, pero si no, el PowerPoint estaría en el aula virtual. Y lo que sí debe estar en el Drive es el video. El video, porque esta práctica 2 se considera el proyecto de curso. Y ese proyecto de curso es tema del examen final. Por eso es que vamos a tener una sesión que va a ser para presentar los videos de exposición, hacer preguntas a cada grupo, etcétera. Y el resultado de esto es tema del examen final. Bueno, entonces lo que he seleccionado es el estudio del río Marañón. Para estudio del río Marañón estamos considerando la diapositiva, digo, la infografía que han presentado en el CITA en publicaciones, esta de acá. Ustedes no la están viendo, ¿no? Aquí. Tenemos que en esta infografía, bueno. Mejor la vamos a descargar de una vez. Ahí llega lo mismo. Bueno, el asunto es que abriendo esa infografía vamos a encontrar que ahí presentan un kilometraje del río Marañón. Entonces, en base a ese kilometraje, marcando está cada 200 kilómetros. Pero ustedes van a poder seleccionar ahí cada 50 kilómetros que les sea asignado a cada grupo. ¿Cuál es el tramo que tienen que estudiar? Ustedes ya tienen conformados los grupos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, cada grupo tiene un determinado kilometraje de 50 kilómetros cada grupo. Lo que se les pide en la pregunta 1 es hacer un resumen del documento que se les ha dejado como artículo. Ese artículo es el que tenemos aquí, que es determinación de parámetros hidráulicos en un tramo de un cauce secundario de la llanura de inundación del río Paraná. Ustedes van a tener que escribir un artículo similar a este.
pero que se va a referir a los parámetros hidráulicos en el tramo de 50 kilómetros que se les ha asignado a cada uno. Entonces, lo primero va a tener que ser, según la pregunta que se ha indicado ahí, un resumen crítico de este artículo, como máximo en 2 páginas. Y van a ver ustedes que se habla de las características hidrológicas, hidráulicas y morfológicas de ese tramo de río. La idea es que ustedes traten de recopilar toda la información que tengan para poder hacer una descripción similar para el tramo que se les ha asignado. Y de hecho deben indicar convenientemente todas las referencias. Eso es lo que corresponde a la primera. Ingeniera, ¿Sí? no lo entiendo bien. O sea, de lo que usted está presentando hay que hacer un resumen de 2 hojas, más o menos de lo que nosotros 2 hojas, entendemos no, 2 páginas. 2 páginas, ya. Y sobre esas 2 páginas nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de lo que viene a ser del trabajo que nos está dejando. Sí, por eso, pero la pregunta 1 es el resumen crítico de 2 páginas. La pregunta 2 es la que tiene 12 puntos. Ese es el artículo que les he dicho que tiene que ser con un contexto similar al artículo de la pregunta 1. Y que deberán presentar todos los puntos que ahí se indican. Pero esto es referente a su tramo de 50 kilómetros. Esto es la pregunta 2. Entonces, la idea es que ustedes van a tener que tratar de recopilar toda la información que se pueda. Y como mínimo van a utilizar la información del Dancing Rivers, que ya lo habíamos presentado antes. La del Haiban, que es de la misión francesa del IRD, que hizo y está haciendo mapeos y mediciones, etcétera. Y además acá hay una tesis de maestría de la Universidad Agraria en el que han publicado algunos de los resultados de la Observatorio de los Ríos Amazónicos realizados por el Haiban. Esto es lo mínimo. Aparte de eso, ustedes pueden presentar cualquier otro tipo de información que puedan obtener. Ahora, no todos los tramos tienen información específica. Y entonces se dice que en caso de no encontrar una información específica del tramo asignado, se deberá usar la información general del río, considerando la que sea aplicable al tramo en cuestión. Por ejemplo, si no tienen reportes de caudales para ese punto y si tienen una estación que está ubicada aguas abajo, ustedes saben entonces que el caudal en ese punto sería menor y esto va a depender del área de la cuenca, que corresponde a la estación y al inicio y fin del tramo de estudio. Después tenemos que, respecto a las consideraciones sedimentológicas también. En el caso del Dancing River, en el río Marañón presentan fundamentalmente criterios morfológicos, por ejemplo, ancho, radios de curvatura, longitudes, etc. Eso sí lo van a tener para cada uno de los tramos. Ahora, en este observatorio Haiban han hecho aforos tanto de caudales como de sedimentos. Ahora no han hecho los aforos en todos los tramos, sino en algún punto específico. Entonces, según eso van a tener que revisar cómo sería la adaptación de ese punto. Y aquí en esta tesis han hecho una descripción general basada en los resultados de aforos líquidos, aforos sólidos, características sedimentológicas para los grandes ríos amazónicos. Y por tanto en el río Marañón me parece que presentan solamente 2 puntos de medición. Y tendrían que hacer las adaptaciones. Y aparte de esto pueden considerar toda otra fuente de información que puedan tener. Ojo que en este caso también tenemos el hecho de que hay lugares o tramos del río en el que pueda existir alguna obra proyectada, llámese central hidroeléctrica, tramo navegable, etcétera.
Y estos también deberán ser identificados y descritos como parte de las características. Entonces noten ustedes que aquí lo que se les pide en este artículo es similar al otro artículo, indicando cuáles serían los antecedentes y formulación del problema que se muestra, objetivos y metodología. Y el punto específico está en el 8. En el 8 es donde van a tener que determinar ustedes todas las consideraciones para su tramo de estudio, en forma de artículo. Sin embargo, se les ha dicho que justifiquen todos sus resultados y etcétera, y por eso es que deben presentar un anexo. Y ese anexo forma parte de la práctica. Por eso es que aquí nuevamente les repito que en esta práctica 2 tienen que presentar un informe y sus anexos. En ese informe deben hablar acerca de la pregunta 1, todos los anexos que se requieren para la pregunta 2, debidamente descritos también en el cuerpo principal, y lo que corresponda a la pregunta 2, pero como anexo. Estos son unos archivos explicativos del paper, porque el paper va en un archivo independiente. Y para ese archivo es que se les ha dado el Word. Ese Word está en aquí no, formato proyecto de curso. En ese formato es que ustedes van a tener que presentar su artículo. Y además, en la pregunta 3, se les pide que preparan y suban al Drive. Y aquí está la dirección del Drive que les mostré antes. Un video en el que van a exponer en 20 minutos la pregunta 2. Ahora aquí dice, todos los alumnos del grupo deben exponer el trabajo y mostrarse en el video mientras exponen. Algo similar a cuando yo dicto mis clases, que estoy allí en una esquinita en video. Igual, ustedes tienen que mostrarse en el video mientras están exponiendo. Y esto lo pueden hacer grabando en Zoom, por ejemplo. Sin embargo, el ciclo pasado, en las exposiciones que presentaron, hubo varios grupos que utilizaron otras plataformas. Bueno, incluso había uno que habían grabado en cuerpo entero a los expositores. Y a cada uno de eso depende de ustedes. Como mínimo, yo les estoy pidiendo que pongan su trabajo y se graben. Y esto lo pueden hacer con el Zoom. Ahora, noten que esta pregunta 3 vale 5 puntos. Con lo cual el resto vale 15 puntos. Pero si es que no llegan a presentar esta exposición, entonces tendrían 5 puntos menos. Es decir, si no lo presentan ya tienen sobre 15, pero por no haber presentado se les resta 5 puntos, con lo cual estarían sobre 10. Y esto también es válido para el día que se presenten los videos. Ese día que presenten los videos, los alumnos tienen que estar presentes. Porque también aquí habría un descuento de 5 puntos. Digamos que ustedes presentaron todo el trabajo que estaría sobre 20. Pero el alumno no se presenta el día de la exposición, entonces le restamos a ese alumno que no está presente 5 puntos. Y con lo cual estaría con 15. ¿Está claro esto? Bueno, entonces ahora sí vamos a completar. Ingeniera, ¿Sí? ¿Podría repetir la parte de los anexos? No. Allá. Aquí entonces les estamos pidiendo en la práctica 2 que ustedes presenten un artículo. Ese artículo va a tener una forma parecida a la que tiene aquí.
Es decir, es un paper que se podría subir a un determinado congreso, revista o lo que fuera. Este es un artículo. Pero los datos que están dentro de este artículo han sido tomados de una determinada referencia, que dicho sea de paso tendría que estar indicada aquí. Ya que ustedes no van a ir al campo a medir, se supone que si presentan esto lo han tomado de una referencia. Entonces al pie de la figura tiene que ir la referencia. Igual, si toman unos datos de una tabla, esa tabla tampoco presenta datos que ustedes hayan medido, sino que ustedes los han tomado una referencia, entonces ahí ponen la referencia. Pero digamos que ustedes no tienen puntos en la zona de medición y entonces ustedes dicen, para poder determinar el caudal en el tramo, se ha hecho una transposición hidrológica basado en el área o basado en el coeficiente de escorrentía o el método que ustedes quieran. Y eso tiene que estar explicado en el anexo. Entonces, estamos hablando de que ustedes van a tener un informe. Aquí está, un informe. ¿Qué hay en el informe? Pregunta 1. 2 páginas como máximo del resumen crítico. Pregunta 2. Se anexa el artículo en el archivo tal. Y además las justificaciones están en el anexo 1, la determinación de los parámetros morfológicos. Anexo 2, determinación de los parámetros hidráulicos. Anexo 3, determinación de los parámetros hidrológicos, o tal vez al revés. El asunto es que allí en su informe están respondiendo a la pregunta 2, indicando dónde está el artículo, cuáles son los anexos que se están indicando. Y luego la pregunta 3 también, que ustedes han preparado el PPT que está en tal archivo, han subido el video en tal archivo. Ese es su informe, con las respuestas de las preguntas 1, 2 y 3. Pero además han puesto los anexos. Estos anexos que yo les había mencionado era el de los parámetros, el que correspondía al anexo de hidráulica, anexo de hidrología, etcétera. Todos los anexos que ustedes consideren convenientes para explicar lo que están presentando en el paper. Además, el paper, que corresponde a la pregunta 2, y el PowerPoint de la pregunta 3. Todo esto tiene que estar en el aula virtual de la UNI. Y en el Drive van a subir el video. Y les he dicho que esto es porque este tema forma parte del examen final. Es decir, todos los alumnos tienen que revisar y ver qué cosa es lo que han hecho sus compañeros, porque de lo que expongan todos, esto va a haber una pregunta en el examen final. Y el PowerPoint les dije que lo podrían subir también si así lo desean en el Drive. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, Los números de grupos que nos va a asignar, ¿cuáles son? Ah, ¿ustedes no tienen números de grupo? Ya, entonces voy a llamarlos ahorita y ustedes me van diciendo quiénes son los miembros de su grupo. Ya, entonces voy, de paso que vuelvo a chequear la asistencia. Benavides, Presente, ingeniero. ¿usted de qué grupo es? Exactamente no sé, pero mi grupo está Norabuena y Jaime Guamaní. Ya, entonces ustedes van a hacer el grupo 1, que sería conformado por Benavides, Norabuena, Y Guamaní. no está Norabuena. Fiorella Norabuena, ¿no? Que sería Sí, grupo Sí. 1 y Guamaní grupo 1. Ya, ahora Coveñas. Coveñas. ¿Quién es del grupo de Coveñas? Ya no tenemos nada. Guadalupe.
Presente, ingeniera. Mi compañero es Wu. Entonces usted y el señor Wu serían del grupo 2. Después tenemos Guerrero. Guamaní. Maní Huarcaya. es grupo 1. Ah, Guamaní grupo 1, pero no está presente. Huarcaya. Julca. Presente, ingeniera, pero no tengo grupo. ¿Usted no tiene grupo? No. Ya, bueno, cuando conforme el grupo, su grupo sería número 3. ¿No tiene idea de quiénes serían los miembros del grupo? No, ingeniera, no sé quiénes le falta grupo, la verdad. Ah, ya. Bueno, entonces no podemos continuar haciendo esta asignación de grupos porque si hay alumnos que no tienen grupo, entonces lo que tienen que hacer es conformar grupos y mandar. Ingeniera, en el grupo 2, que usted ha nombrado, solamente hay 2 participantes. Y usted dijo mínimo de 3. Nuestro grupo también nosotros solamente somos 2. Ah, ya, pero el asunto es que ustedes tienen que ponerse de acuerdo de quiénes son los miembros de cada grupo. Por eso es que tendrían que conformar los grupos primero y mandarme la lista a mi correo. Yo les pregunté primero si tenían conformados los grupos y me dijeron que sí. Pero ahora vemos que hay grupos que no están conformados. Creo que la mayoría tiene grupo, ingeniera. ¿Sí? A ver, Sí, la entonces mayoría. hay 2 grupos que tienen 2 alumnos, pero el asunto es que no sabemos si la señorita Julca en qué grupo estaría. Bueno, señorita Julca, usted tendría que hacer las coordinaciones pertinentes con sus compañeros para integrarse a un grupo. A no ser que alguno de los grupos se la quiera invitar en este momento. El grupo 2, ingeniera. Señorita Julca, ¿usted pertenecería entonces al grupo del señor Guadalupe y del señor Wu? Sí. Ya, entonces usted sería parte del grupo 2. Gracias, señores. Continuamos. Medina. Presente, ingeniera. Ya, usted, ¿cuál es su grupo? En mi grupo está Julián Ochoa y Alex Huarcaya. Ya, ustedes serían entonces el grupo 3. Medina, Ochoa y Huarcaya. Grupo 3. Ochoa. No está presente. Peña. No está presente. Rivas. Peña presente, ingeniera. Allá. Señor Peña, ¿usted de qué grupo es? Mis compañeros son Núñez, Calixto y Rivas Bautista Manuel. Ya, ustedes serían el grupo 4 entonces. Peña, Núñez y Rivas. El grupo 4. Ya. Santana. Ingeniera, mi grupo somos 2 con Tello. Ya, ustedes serían el grupo 5. Ok, ingeniera. Santana y Tello. Grupo 5. Sornosa. Tello. Presente, ingeniera Tello. Buenos Ya. días. Muy bien. Entonces el señor Coveñas, el señor Guerrero, Guamaní, Huarcaya, Medina, la señorita Norabuena y el señor Ochoa y Sornosa están ausentes.
Enhorabuena, presente, ingeniera. Medina también presente, No, ingeniera. sí, Enhorabuena, presente. Ella es del grupo 1, ¿no es cierto, señorita Enhorabuena? sí, ingeniera. ¿Y el otro alumno quién me dijo? Medina. Medina. Es del grupo 3. Yes. ¿Alguien más? Ya. Entonces ya tenemos los Ingeniera, otros alumnos que falta asignar, me tendrán que mandar al correo para decirles qué números son. ¿Ya está claro entonces el tema de la práctica 1? Digo, de la práctica 2. ingeniera, cuando se refiere en la pregunta 2, una sola columna es, bueno, un modelo simple de Word, ¿no es cierto? Claro, mi Sí. modelo es de una columna. Lo que pasa es que el ciclo pasado les di el mismo modelo y había grupos que habían presentado en 2 columnas, lo cual es muy triste. Uno, porque no usaron el modelo, y dos, porque esto es un índice de que lo que hicieron fue copiar un trabajo de un ciclo anterior. Pero ojo que aquí ya les estoy poniendo explícitamente que es en una sola columna. Según el formato adjunto. Ingeniera, y un título tentativo del trabajo sería, o sea, determinación de parámetros hidráulicos según tramo del cauce del río Marañón, ¿no es cierto? En la Sí. llanura de inundación, ¿algo así? No. Ese todo el cauce, no solamente la llanura de inundación. O sea, el cauce secundario de la llanura de inundación del río Paraná. No, en el caso de ustedes es el tramo del río Marañón y incluye todo el cauce principal de la llanura de inundación. Por eso es que les estoy diciendo que en caso de que en el tramo que les haya tocado estudiar hubiera alguna obra proyectada o hubiera alguna localidad, eso lo tienen que incluir como parte de la descripción de su tramo. ¿Es de toda la llanura de inundación? Para que quede claro. Todo el río, por eso digo, es cauce principal y llanura de inundación. El tramo que se les ha asignado incluye el cauce principal y la llanura de inundación de los 50 kilómetros que se les ha asignado. Disculpe, ¿hay un número de páginas mínimo o máximo para la pregunta 2? El artículo lo pueden tener en un máximo de 10 páginas. Por ejemplo, este artículo que estoy mostrando tiene 10 páginas. Sin embargo, esto como artículo tiene que ser explicativo, poniendo los resultados que ustedes están considerando, todos los resultados que corresponden a su tramo, en un máximo de 10 páginas para el artículo. Pero todos los anexos tienen que ir en el número de páginas que se requieran. Ahora, esto no quiere decir que me van a poner 1000 páginas. La idea es que los anexos que van a presentar sean los que se requieren. Por ejemplo, ustedes dicen, vamos a calcular el transporte de fondo con el método de Engelund-Hansen. Entonces pueden presentar como anexo el Excel que tenemos, por ejemplo, para el cálculo de transporte de fondo. Y en ese anexo sabemos que están todas las fórmulas y está el resumen. Pero eso va como un anexo. En el cuerpo principal, mejor dicho, en el artículo solamente van los resultados. Igualmente podrían decir que considerando las características del tramo, se tiene que el método que se ajusta mejor para el cálculo de transporte de fondo está el método. Los resultados, la comparación, etcétera, muestran que el promedio de los 15 métodos que hemos considerado son estos y en base a la selección se ha optado por el método tal.
Entonces, en el artículo solo aparece ese método, pero en el anexo está el cálculo de los 15. Ahora, si por ejemplo ustedes han tomado la información de un estudio, no me van a poner todo el estudio en el anexo, solamente ponen en el informe. En el informe ponen, se ha tomado la referencia de tal página web, y noten que aquí en las referencias, entonces tendrían que poner las referencias y ahí pondrían el título, autor, etcétera, y tienen que poner en la página web de la que han hecho la descarga. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos a continuar con los problemas de socavación. Para ello, estamos viendo en ese momento el GEC 18. Este GEC 18 es la publicación que hemos considerado como referencia para el cálculo de socavación. Y como ya hemos visto las fórmulas para el cálculo de socavación por contracción, entonces estamos mostrando el ejemplo que aparece en el GEC 18 de problemas de socavación por contracción. Entonces tenemos este ejemplo del problema 1 que dice socavación por contracción en lecho vivo. Y los datos son el ancho de la corriente aguas arriba, que son 98,2 metros, la profundidad aguas arriba, que son 2,62 metros. El caudal, que son 773 metros cúbicos por segundo, y que todo el caudal, dice, está contenido dentro del canal. La pendiente, 4 por 1000. Después dice que el estribo del puente corresponde a paredes verticales con alas, y el ancho es de 37 metros. Entonces noten ustedes que el ancho eran 98 metros aguas arriba, y aquí ya nos están indicando que el ancho del estribo es de 37 metros y se tiene tres conjuntos de pilares consistentes en 3 columnas de 15 pulgadas o 0,38 metros de diámetro. E indican que el tamaño del material está en estratos. Para los primeros 3 pies, que es hasta 0,9 metros, el de 50 es de 0,31 milímetros. Y por debajo de los 0,9 metros, el de 50 es de 0,7 milímetros. Y la velocidad de caída es de 0,10 metros por segundo. Y dice que la profundidad original, es decir, sin socavación en el puente, se estima en 2,16 metros. Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la profundidad de socavación por contracción? Ingeniera, disculpa que le interrumpa. ¿Ese documento está en el aula virtual? Está el link. Ya, En el aula gracias. virtual está el link. Vamos aquí al Chrome. Aquí tenemos el aula virtual. ¿De qué está? No, está, sí, pues está el link aquí. El link del GEC 18, socavación por evaluación de socavación en puentes. Muchas gracias. De nada.
Bueno, entonces lo primero aquí es determinar si es lecho vivo o agua clara, para lo cual se determina la velocidad media, que es caudal entre área, y el área es ancho por profundidad. Y la velocidad resulta de 3 metros por segundo. Entonces, se debe determinar cuál es la velocidad crítica. Y para eso se va a utilizar, dice, el diámetro de 0,7 milímetros, que corresponde a la capa superior. Aquí en los datos nos habían dicho que en la capa inferior, que en la superior tenemos 0,31 milímetros y en la inferior 0,7 milímetros. Entonces aquí dice, para la capa superior, que es la más fina, se ha calculado la velocidad crítica y se ha encontrado que es menor que esta velocidad. Por tanto, esta velocidad erosiona la capa superior. Y luego se dice, se calcula para la capa inferior, que es de 0,7 milímetros. Y si la socavación de lecho vivo ocurre para los 0,7 milímetros, también sería de lecho vivo para 0,3 milímetros. Con lo cual están considerando que si el material grueso tendría socavación de lecho vivo, el material más fino también. Han calculado entonces la velocidad crítica con los 0,7 milímetros y sale 0,65 metros por segundo, que es menor a 3 metros, que es la velocidad media de la corriente. Por lo tanto, con el material más grueso habría socavación en lecho vivo y por tanto el material más fino también. Entonces se verifica la socavación del lecho vivo. Para el cálculo de la socavación por contracción, primero hay que determinar el valor de K1 para determinar cuál es el modo de transporte del material sólido. Y para esto se necesita la velocidad de corte. Y esta velocidad de corte tenemos que es la raíz de GRS. En este caso están en unidades inglesas, pero igual lo podemos hacer en unidades del sistema internacional. Y la velocidad de corte, que es la raíz de GRS, resulta 0,32 metros por segundo. Y después teníamos que determinar cuál es, a qué equivale este valor de T mayúscula que está en esta ecuación. Para esto necesitamos revisar nuestras ecuaciones. Así que vamos a las ecuaciones. Decía velocidad de corte entre W. W, que es la velocidad de caída. Y esa velocidad de caída que se determina para el D50. ¿Cuánto es el D50? ¿Cuánto es el D50? 0,7 milímetros. Entonces tenemos que el gráfico que hemos recomendado para velocidad de caída no es el que está mostrado en esta figura, sino el que hemos mostrado en el capítulo de flujo en cauces aluviales, que es el que se muestra aquí. Entonces ahí tendríamos que para 0,7 milímetros, y tenemos 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Digamos que a la mitad del gráfico tenemos punto, este es el diámetro en milímetros. Ay, que estoy viendo en el lado equivocado. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Y según esto dependería el factor de forma, que si no nos dan ningún dato, podríamos considerar el 0,7.
Y con lo cual, la velocidad de caída, ¿cuánto sería según este gráfico? Para 0,7 milímetros. Según este gráfico, ¿cuánto es la velocidad de caída para 0,7 milímetros? ¿45 centímetros por segundo? No, 4.5. 5. 4.5. 4,55. 4.5 centímetros. Y entonces aquí en el GEC 18 tenemos que se ha considerado un valor de T de 0,33. Esto estaría correspondiendo al menor diámetro, que es 0,3 milímetros. Y en función del cociente de velocidad de corte entre velocidad de caída, que es 3.2, tenemos un K1 igual a 0,69. Para la determinación de la socavación aquí teníamos el cuadro que permite determinar el K1 y tenemos que la fórmula nos dice un Q2 y un Q1, donde ambos son los que transportan sedimentos. Como en el enunciado habían señalado que todo el caudal estaba contenido en la sección transversal, consideramos que esto es equivalente a decir que todo el caudal está transportando los sedimentos. Con lo cual están asumiendo que el Q2 es igual al Q1. Y por tanto, estos tirantes, en el cual este Y2 corresponde al tirante con socavación, dependería de la relación de anchos elevado al exponente K1. Y esto es lo que han aplicado aquí. Teniendo en cuenta todos los obstáculos que se han restado del ancho original, resulta que el ancho contraído es de 118. Y tenemos que el valor de Y2 se calcula como Y2 entre Y1 igual a 2. Y teniendo el valor de Y1 se calcula el Y2, que es 5,24 metros. Y el valor socavado sería ese valor menos el tirante sin socavación que nos dieron de dato, que equivale a 3,08 metros de profundidad de socavación. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, en el enunciado, el primer dato que dice 2.62 metros sería la profundidad con el puente. El tirante aguas arriba. Claro, incluyendo la contracción. No. Esta sección de aguas arriba es la que no tiene influencia por la contracción. O sea, tenemos aguas arriba, que es sin contracción, y la sección contraída. Claro. Y aguas arriba entonces hay un Y1. Y aguas abajo hay un Y2, que es el contraído. Pero también hay una profundidad original que es la Y0, que es la que nos están dando aquí, que sería sin socavación, pero en la zona del puente, o sea, en la zona contraída. En la zona contraída, sin considerar la socavación, habría una profundidad de 2,16 metros, debido a la contracción. Pues me refiero a un tirante de 2,16 metros. Esto es en la sección contraída, mientras que el 2,62 es aguas arriba. El Y1 y el Y2 disculpe, pero el Y2 también no es sin contracción. Digo, sin socavación.
El Y2 es la El cons- profundidad media del flujo en la sección contraída, o sea, es el tirante, después de la socavación. El Y, Eso es lo que queremos calcular, ¿no? eso es lo que queremos calcular. En realidad lo que Claro. queremos calcular es Es la diferencia. la socavación, que sería la diferencia entre Y sub 2 y Y sub 0, que está escrito por aquí. Y sub S es Y sub 2 menos Y sub 0, donde Y sub 0 es la profundidad en la sección contraída del puente antes de la socavación. O sea, este valor que nos están dando aquí es el Y sub 0. Y sub 0, la profundidad en la sección contraída antes de la contracción es 2,16. El Y sub 1, que es la profundidad aguas arriba y que tampoco tiene contracción porque ahí no llega esa influencia, es 2,62. Y el valor que estamos calculando es Y sub 2, que es el tirante con socavación. Aparte de la fórmula entre Y sub 2 y Y sub 1. La fórmula está aquí. La fórmula es Y sub 2 entre Y sub 1. Y con esto calculamos el Y sub 2. Y como tenemos de dato el Y sub 0, la diferencia nos da la profundidad de socavación. Claro, la socavación no afectaría el Y1, ¿no? La socavación por contracción no afectaría el Y1, ¿no? Ahí, No, claro. porque se considera que esa sección aguas arriba no sufre la influencia del puente. Ahí, ingeniero, gracias. De nada. Aquí tenemos ahora, dice, un método alternativo. Como una solución alternativa para el problema anterior, se determina que la socavación, ya sea de agua clara o de lecho vivo, está limitada por el acorazamiento del transporte de sedimentos en la sección del puente. En este método, calcular la profundidad de socavación usando tanto el caso de agua clara como el de lecho vivo y tomar el valor más pequeño. Entonces, la profundidad de socavación del lecho vivo se ha calculado en el problema 1 y equivale a 3,08 metros. Para la socavación de agua clara, tenemos la fórmula de agua clara. Esta es la fórmula de agua clara. ¿Qué nos dice? Que el Y sub 2 es igual al K sub U, que para el sistema internacional es 0.025, el caudal entre el diámetro medio por el ancho al cuadrado, todo esto a la 3 séptimas. Donde el diámetro medio, dice, es el diámetro medio efectivo del material más pequeño del lecho en el cauce o en la zona de inundación que no es transportado por el flujo y que se puede estimar como 1.25 del D50. Entonces aquí en esta solución se está determinando el 1.25 del D50 y con lo cual se calcula el valor de la socavación de agua clara, que sería la diferencia entre el tirante con socavación y el tirante sin socavación. Y eso resulta 18,96 metros, que estaría resultando en socavación de agua clara. Y entonces, haciendo la comparación, tenemos que la socavación de lecho vivo es 3,08 metros y la socavación de agua clara 18,96 metros. Entonces, nos ponen como comentario que el transporte de sedimentos limita la profundidad de socavación más de lo que lo hace el tamaño del material del lecho. Y según esto, ¿qué es lo que deberíamos considerar como respuesta para este problema? O sea, si nos dicen, bueno, hemos calculado el anterior, 308, y ahora hemos calculado suponiendo que hubiera acorazamiento. Y entonces ya no hay transporte de sedimentos y cuál sería la profundidad de socavación por contracción y nos sale 18,96. ¿Cuál sería la respuesta? La diferencia entre ese y No, no es la diferencia, son dos casos distintos. disculpe.
En el primer caso se ha determinado que habría socavación por lecho vivo y ha resultado un valor de 3 metros, 308 metros. En el segundo caso se dice, bueno, pero resulta que abajo tenemos una capa más gruesa y por tanto en esa capa más gruesa podría haber socavación y entonces socavación digo acorazamiento. Y al haber acorazamiento ya no habría socavación y entonces calculemos considerando con esa capa que la socavación es de agua clara. Y resultó 18,96. Y son dos casos diferentes. O es lecho vivo o hay acorazamiento y la socavación es de agua clara. En un caso es 308 y en el otro caso es 1896. ¿Con cuál de las dos respuestas nos quedamos? Ingeniera, pero esta segunda capa no está debajo de la primera. Sí, pero noten que la profundidad de la capa es de 0,9 metros. Pero, o sea, el resultado de la primera fórmula no sería real porque la capa es menor, ¿no? No, porque lo han calculado con lo más grueso, que es 0,7. Y por tanto esto ya incluye que se socava los 0,9 y además se socava la diferencia hasta llegar a 3,08 metros. Pero la diferencia no estaría en otra capa con otras propiedades. No sería ¿A qué diferente. diferencia se refiere? La diferencia entre el YS que calculó y la capa de 0,9 metros. O sea, no se socavarían esos 0,9 metros y luego con el nuevo material habría una nueva socavación. Lo Y que ahí pasa se es que aquí para evitarse problemas, lo que han hecho es determinar que tanto en el caso de 0,7 como en el caso de 0,3 hay socavación del lecho vivo. eso sería que habría la misma socavación. No, no es la misma O sea, socavación, pero lo que sucede es que aquí han determinado esta velocidad de caída con este material más, el 0,3 correspondía a 0,3 milímetros, lo cual quiere decir que para 0,7 milímetros tendríamos un valor diferente. Pero noten que en el exponente solamente aparece el K1. Y entonces habría que ver si es que este K1 cambia al cambiar la velocidad de caída con estos diámetros que no son muy diferentes entre sí. O sea que podríamos decir que dado que este exponente K1 depende de la velocidad de caída y esa velocidad de caída varía poco, 0,3 o 0,5, el exponente siempre sigue siendo 0,69 y por tanto este cociente sigue siendo 2, independientemente de cuál es el diámetro que se incluye aquí. Y por tanto la socavación en lecho vivo es 3,08 metros, lo cual implica que se socava la capa más fina que es de 0,31 milímetros y luego se socava la capa más gruesa que es de 0,7 milímetros. Que este es el primer caso, socavación de lecho vivo. Y en el otro caso decía, considerando que hubiera acorazamiento y que ese acorazamiento diera lugar a un diámetro que es 1,25 del de 50, o sea, en lugar de tener el valor anterior, tenemos 0,0009 metros. Con lo cual, se calcula una nueva profundidad de socavación y sale 18,96 metros de profundidad de socavación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos deberíamos considerar como respuesta para este caso? ¿Cuál es la profundidad de socavación? ¿Es 308 o es 1896?
Señorita Norabuena, ¿qué dice usted? No estoy segura, ingeniera, la verdad. Disculpe. Bueno, una primera idea que tiene, ¿cuál es? Mm, capaz de mayor profundidad, debido a que sería, digamos, como las peores condiciones. Ah, ya, pero la pregunta es cuál de los dos sería lo que sucedería. O sea, Ah, este es mayor y sería más conservador. La pregunta es cuál va a suceder. ¿Va a ser socavación del lecho vivo o va a haber acorazamiento? mm, eh, capaz, lo que podría suceder, capaz podría ser lecho vivo. Ujú, muy bien. Y esto también es lo que dice en esta línea que está aquí. Dice, en este método se calcula la profundidad de socavación usando tanto la ecuación de agua clara como la de lecho vivo. Y se toma la profundidad de socavación más pequeña. Aquí no tengo esta palabra, smaller, más pequeña, que equivale a la socavación de lecho vivo para este ejemplo. Bueno, nos vamos a quedar aquí, tenemos un intermedio hasta las 11:12. Ingeniera, ¿Sí? ¿Y por qué se evalúan los dos métodos si es que no se superaba la velocidad de arrastre, no debería haberle hecho vivo? Ya, porque Como digo, acuérdense que hay un proceso que se denomina acorazamiento. Y en ese proceso de acorazamiento nos encontramos con que el material fino se lava y va quedando una capa más gruesa. o sea, en medio del proceso de socavación puede pasar eso. ¿Y por qué razón? ¿Hay alguna razón por la cual el lecho vivo socava más? Porque al principio, el agua limpia socava más, porque al principio eh, vimos como que el lecho vivo socavaba más en primera instancia y luego eran iguales los dos a largo plazo. Pero ¿hay alguna razón por la que acá el lecho vivo, el lecho de agua clara socave más? Ya les he dicho que en ningún caso se puede generalizar. En este caso particular, con esa condición de pendiente, caudal, ancho, etcétera, resulta que no, el acorazamiento no protegería de la socavación tanto como el transporte de sedimentos producido por el lecho vivo. Ahí, bien. De nada. Entonces quedamos con el intermedio hasta las 11:14.
Señores, continuamos. Vamos a revisar ahora lo que corresponde a la socavación en pilares. Para eso tenemos en el formulario la ecuación de Colorado State University, la CSU, que nos dice que esta profundidad de socavación depende de dos coeficientes, K1 y K2, del tirante Y1 y del número de fruto 1. Y después tenemos una fórmula corregida, que es la del GEC 18, que en lugar de dos coeficientes incluye 5. Y aquí nos definen las variables. Y sub S es la profundidad máxima de socavación. Y sub 1 es la profundidad del flujo aguas arriba del pilar. Es decir, en este caso ya Y sub S nos está dando directamente la profundidad de socavación. El número de Fruit es aguas arriba del pilar, que se puede calcular como el cociente de la velocidad 1 entre la raíz de GY1, que es la profundidad en una zona que no está afectada por la presencia del pilar. Y G, la aceleración de la gravedad, A, el ancho del pilar, y L, la longitud del pilar visto en planta. Y después tenemos que nos dicen que para pilares con punta redonda alineadas con el flujo, la profundidad de socavación debe ser menor o igual a 2.4 veces el diámetro para números de Fruit menores a 0.8 y menor a 3 veces el diámetro para números de Fruit mayores de 0.8. Luego nos describen las variables, empezando aquí con el K sub 2, que depende del ángulo de ataque. Entonces, si aquí tenemos el ángulo de ataque medido de esta manera, es decir, en el lado de aguas abajo, tenemos que el valor del K sub 2 depende del cociente de L entre A. Y aquí tenemos que el L entre A está entre 4 y 12. Y los valores que están en esta ecuación se pueden calcular con esta fórmula. Y nos indican que si L entre A es mayor que 12, se debe utilizar como máximo el valor que figura aquí en la tabla para 12. Si L entre A es mayor que 12, como máximo se usa la condición de L entre A igual a 12. Luego nos ponen una anotación donde dice que este factor se utiliza solo cuando las condiciones de sitio son tales que la longitud total del pilar se encuentra expuesta al flujo directo. En el caso de que no estuviera expuesta al flujo directo, entonces ya no se podría aplicar este valor de K sub 2. Luego tenemos un K sub 1, que es el factor de corrección por forma del pilar. Y que dice que este factor se deberá tomar en cuenta para ángulos de ataque de hasta 5 grados. Y para ángulos mayores, el factor de corrección domina y se pierde el efecto de forma de pila. Y debe considerarse el valor de K1 igual a 1. Es decir, para ángulos de ataque de mayores de 5 grados, siempre se considera K1 igual a 1. Y en realidad aquí vemos que hay pilares de forma cuadrada, redonda, circular, puntiagudo, grupos de cilindros. Y el único diferente es el puntiagudo, que nos da 0.9. Todo el resto tiene 1 como valor de K sub 1. Y para el factor de corrección por condición del lecho, depende si son aguas claras, fondo plano, dunas pequeñas o de distintos tamaños que dependen de la altura de la duna en metros. Según lo cual el valor de K sub 3 puede variar desde 1 hasta 1.3. Luego aparece un factor K4, que es por tamaño del material de lecho. Ahora nos indican aquí en negrita, es decir que hay que tener mucho cuidado. Dice que sería este valor K4 disminuye la profundidad de socavación debido al acorazamiento. Para materiales de lecho que tienen un D50 igual o mayor a 2 milímetros y un D95 igual o mayor a 20 milímetros. Y que esto está basado en las investigaciones de estos ingenieros que se indican aquí en estos párrafos. Y se calcula con dos ecuaciones.
La primera es que si D50 menor que 2 o D95 menor que 20, el K4 es 1. Solamente en el caso que se encuentre en este rango, entonces se calcularía como 0.4 de B sub R a la 0.15, donde el B sub R se determina a partir del B sub 1, que era la velocidad de aguas arriba, menos estas velocidades críticas para D50 y D95, donde el BIC DX se calcula en función del DX, es decir, cuando es D50 es D50 y cuando es D95 es D95, por el BCDX. Y el BCDX a su vez es la velocidad crítica que se puede calcular con esta ecuación, que depende del tirante aguas arriba y del diámetro X. Aquí da el valor de K sub U para el sistema internacional. Y aquí nos hacen otro comentario. Nos dicen que aunque este K4 representa un buen ajuste con los datos de campo, los términos para la relación de velocidad están formados de tal manera que si D50 se mantiene constante y D95 se aumenta, el valor de K4 aumenta en lugar de disminuir. En cambio, según los datos de campo, un aumento de D95 siempre estaría acompañado con un aumento de D50. Y el valor mínimo de K4 es 0.4 y B sub R debe ser mayor que 0. Y el tamaño del material del lecho deberá estar en estos rangos. Esto significa que tenemos que chequear cómo están variando los valores en cada caso particular. Ya hemos dicho que no se pueden dar reglas fijas. Entonces, lo que indica este párrafo es que pese a que las ecuaciones estas tienen un buen ajuste y hay bastantes datos, se supone, siempre podría haber puntos en los que podría haber una diferencia. Y por eso hay que revisar los resultados y en el peor de los casos en que estos resultados no sean congruentes, habría que considerar que el valor del K4 es 1. Y siempre tomar en cuenta que no debería tomarse un valor de K4 menor a 0.4. El factor K5 es el factor de corrección por el ancho del pilar, en el cual dicen que estudios de laboratorio y de campo para pilares de gran ancho en flujos de poca velocidad, profundidad, han indicado que las ecuaciones para el cálculo de la socavación local en pilares sobreestiman la profundidad de socavación. Y por eso sugieren utilizar este factor de corrección K5 para corregirlo en la condición de pilares de gran ancho y flujos poco profundos. Pero nos indican también de que este factor de corrección debe ser usado cuando la proporción entre la profundidad del flujo Y1 y el ancho del pilar sea menor que 0.8, Y1 entre A menor que 0.8. Y la proporción entre el ancho del pilar y el diámetro del flujo de 50 sea mayor que 50, o sea, A entre D50 mayor que 50. Y que además el número de Froude corresponda a flujo subcrítico. Y nos diferencian el K5 según sea agua clara o lecho móvil, con estas dos ecuaciones. Y se indica que la velocidad crítica debe considerarse con el de 50. Nos indican en este párrafo que para el K5 no hay muchos datos. Y por tanto hay que considerar si es que deberíamos incluirlo o no. Y indican que esto podría producir un incremento en el costo del puente y por tanto hay que considerar claramente cuál es el volumen del tránsito, la importancia de la vía y el costo de una posible falla, no solamente en dinero sino también en vidas humanas, para decidir si aplicamos o no el K5. Es decir, este K5 va a disminuir la profundidad de socavación. Lo cual nos permitirá reducir el costo del puente, pero si el costo de las pérdidas o en caso de falla del puente puedan ser importantes, particularmente si es que va a haber pérdidas humanas, entonces es preferible no incluirlo y considerar un valor de K5 igual a 1. Además nos indican aquí el ancho del hueco de socavación, que está considerado como una función de la profundidad de socavación
y un coeficiente K que varía entre 0 y 1, y el ángulo de reposo del material del lecho que varía entre 30 y 44 grados. Y ahora dice, considerando de que los valores podrían estar en un determinado rango, entonces el ancho estaría entre 2,07 y 2,8 de la profundidad de socavación. O podría estar entre 1,07 y 1,8. Y por tanto entre 1 y 2,8. Con lo cual se sugiere usar un valor de 2. Aquí ya tenemos el pilar y ahí tenemos la profundidad de socavación y se está indicando un ancho del hueco de socavación de 2 veces el tirante. Y ahora veamos los ejemplos. Estos ejemplos también están en el GEC 18. Entonces aquí en el 7.10.1 está la profundidad de socavación en un pilar sólido. Nos dan el diámetro del pilar, que es 1,22 m, la longitud del pilar, que es 18 metros, y nos dicen que es de nariz redondeada. El tirante aguas arriba, 3,12 metros, velocidad aguas arriba, 3,36 metros por segundo. El ángulo de ataque es 0. La aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. Y el número de Froude, que sería B1 entre raíz de GY1, es 0,61. O sea, corresponde a flujo subcrítico. El material del lecho tiene un D50 de 7.3 milímetros y un D95 de 0,32 milímetros. Y la configuración del material del lecho es de lecho plano. Y se puede determinar la profundidad de socavación del pilar. Para ello, se está considerando aquí 3 coeficientes, es decir, no se considera en este caso los coeficientes K4 y K5 que permitirían reducir la profundidad de socavación. Y para ello se dan todos los datos y el coeficiente K1, que corresponde a una nariz redondeada, es 1. El coeficiente K2, que corresponde al ángulo de ataque, también es 1. Y el coeficiente K3, vamos a ver dónde está el K3. Y no está porque este es el ejemplo. El K3 lo tenemos aquí. Es el factor de corrección por condición de lecho, que nos dicen que es de lecho plano. Fondo plano y antidunas, 1.1. Con lo cual, aquí está el K3 igual a 1.1, poniendo todos los datos resulta una profundidad de socavación de 3 metros. Pero nos dicen que hay que chequear que sea menor que 2,4 A, que es 9,6 pies, que como es menor que 9,9 pies, entonces, ¿cuál sería la decisión que tomaríamos? ¿Cuál de los dos valores tomamos? ¿9,9 pies o 9,6 pies? ¿El menor? Porque este es el máximo, aquí dice el máximo, y si es el máximo quiere decir que no puede ser 9,9. Y nos quedamos con el 9,6, que es su equivalente en metros. Ahora, el problema 2 indica un ángulo de ataque de 20 grados. Con esos 20 grados se tiene que utilizar la fórmula o la tabla. Y como en este caso L entre A es mayor que 12, se usa L entre A igual a 12. Y para ello, se calcula con L entre A igual a 12 el valor de K2, que ya no sería 1, sino 2,86, con lo cual la profundidad de socavación sería de 8,6 metros. En este caso, ¿aplica esto de socavación máxima? ¿Qué dice el señor Medina? Para este caso, el ángulo de ataque, ¿aplica lo de socavación máxima?
no es menor que el máximo, ¿no? Ya, pero le pregunté que si aplica o no aplica. No sabría decirle que... Ya, gracias. En realidad no aplica. Esto de aquí es solamente para el caso del ángulo de ataque igual a 0. Solamente aplica para el ángulo de ataque igual a 0. Para ángulos de ataque mayores a 0, entonces ya no aplica. Por tanto, aquí tendríamos que la profundidad de socavación en el caso de un ángulo 0 es 9,6 pies. Pero si hubiera 20 grados sería 28,3 pies, es decir, muchísimo mayor. Bueno, esto de pilares complejos no forma parte de nuestro curso. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Ángulo de ataque, ¿a qué se refiere? No, eso no lo entendí bien con el ángulo de ataque. Está aquí en la figura. Aquí. O sea, si el pilar, en lugar de estar, digamos, con θ igual a 90 grados, está de esta manera, entonces tenemos que la profundidad de socavación aumenta. El ángulo de ataque es 90 menos θ. No, el ángulo de ataque es el que se indica aquí. El ángulo entre la ribera y el eje del pilar, medido aguas abajo. Entonces, lo normal es 90 grados. Ujú. Ok. O sea, tendríamos que el valor de caso 2 con el 90 grados sale 1. Pero si tiene otros valores, entonces ya no es 1 y está dado por esta ecuación de aquí. Aquí tenemos el ángulo de ataque. Para el ángulo de ataque igual a 0, dice que es 1. Para el ángulo de ataque igual a 90 grados, resulta 2,5. Con L entre A igual a 4. Entonces, ¿cómo tenemos aquí? En realidad, el ángulo de ataque igual a 0 sería paralelo a la ribera. Allí es donde tendríamos que es 1. Con 90 grados está saliendo 2,5 hasta 5. O sea, que diríamos que lo normal es ponerlo en 90 grados, pero eso no nos da un ángulo de 1, un K2 igual a 1, sino todo lo contrario, de 2,5 a 5. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cómo deberíamos orientar los pilares? Si tenemos que este es el río, entonces los pilares deberían estar orientados con ángulo de ataque igual a 0. Así. Es decir, alineados con la corriente. Esto es un ángulo de ataque igual a 0. En cambio, si lo pusiéramos a 90 grados, que este es el río y ponemos nuestro pilar así, ahí tendríamos, digamos, una gran oposición al flujo y por tanto tenemos una máxima socavación, que como pueden ver ustedes aquí, tendría un coeficiente de 2,5 para L entre A igual a 4, y que podría aumentar hasta 5. Entonces, hago la corrección, un lapsus. Y entonces tenemos ángulo de ataque 0, eso es lo recomendado para pilares. Que estos pilares estén alineados con la corriente, porque esto nos daría la menor profundidad de socavación. A medida que va aumentando el ángulo de ataque, entonces tenemos que la profundidad de socavación aumenta. ¿Ya está claro eso? Sí, bueno. Gracias por su pregunta.
Bueno, ¿en qué estábamos? En el ejemplo ya lo hemos terminado, ¿no? Y ahora tenemos que continuar con estribos. En el caso de los estribos, tenemos que los estribos estarían incluyendo no solamente el muro de anclaje del puente, anclaje o apoyo, sino también el relleno que se utilice para disminuir la longitud del puente. Porque este obstáculo a la corriente es lo que va a originar la socavación en el caso de los estribos. Y lo que nos están señalando en esta figura es que nosotros debemos tener cuidado con la línea de agua, porque la longitud que nos interesa es la que está en contacto con la línea de agua. ¿Está claro eso? Es decir, en la figura estamos viendo que este es el nivel del agua. Y por tanto, la longitud que nos va a interesar para el estribo es la que corresponde a la línea de agua. Y vamos a ver que para estas ecuaciones nos hablan de una longitud L'. En este caso, nosotros estamos considerando, en esta figura se está considerando que el L' es toda la longitud del estribo en contacto con la superficie del agua. Pero vamos a ver en el detalle que se hacen algunas correcciones. De todas maneras, en el lado más conservador siempre nos quedaríamos con la condición de que el L' corresponde a toda la longitud en contacto con la superficie de agua. Noten ustedes que si el nivel del agua estuviera acá abajo, bueno, incluso más abajo, si el nivel del agua estuviera aquí, en el punto más bajo, si el nivel del agua estuviera aquí, entonces el L del estribo sería 0. Por esa razón es que se recomienda que en el caudal de diseño el estribo esté aquí justamente en la orilla. Y en ese caso la profundidad de socavación del estribo sería 0. Pero sin embargo, nuestro reglamento o el reglamento del Ministerio de Transportes indica que también habría que chequear con el nivel del agua para 500 años de periodo de retorno. Si nosotros hemos localizado el estribo de manera que cuando el nivel del agua que corresponde al caudal del diseño, el estribo está fuera del agua, de todas maneras, al aumentar el caudal, ya estaría dentro del agua y allí se habría una profundidad de socavación. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Sí, mira. Ya, entonces vamos, aquí se diferencian dos fórmulas. Una es la fórmula de Froschli, que se tiene teniendo en cuenta la longitud del terraplén, que anteriormente le hemos dicho L' y aquí está como L. Y después les voy a explicar por qué. Aquí en la figura, este L al que se refiere es la longitud del terraplén. Que lo estamos considerando igual a la L'. Entonces, cuando L entre la profundidad es menor que 25, entonces podemos usar la fórmula de Froschli, que nos dice que la profundidad de socavación entre el Y sub A depende de dos coeficientes K1, K2, del L', del Y sub A y del número de fruto. Entonces aquí nos indica que el K1 depende de la forma del estribo. Si es que el estribo es de pared vertical, el K1 es 1. Pero si tiene pared vertical y aletas es 0.82. Y si tiene pendiente hacia el cauce, es decir, es de un relleno de aproximación, el K1 es 0.55. Y el K2 es el mismo del ángulo de, aquí están las figuras, pared vertical, vertical con alas o de relleno de talud.
Y el K2 corresponde al ángulo de ataque. O sea, esta figura sí se refiere al ángulo de ataque para el estribo. Este sí es un estribo. En este estribo tenemos que este ángulo es el ángulo de ataque, que sería menor a 90 grados si el terraplén se orienta hacia aguas abajo como está en la figura, pero también podría estar orientado hacia aguas arriba y en cuyo caso sería mayor a 90 grados. Y ahora aquí nos están haciendo la diferencia entre el L y el L'. El L dice la longitud del terraplén en planta proyectado perpendicular al flujo, mientras que el L' es la longitud del estribo proyectado perpendicular al flujo, en el cual se tiene la contribución al caudal. Esto ya lo habíamos mostrado también antes. O sea, nosotros habíamos mostrado que en una sección transversal pudiera suceder, en una sección transversal puede suceder que una parte del agua se encuentre con una velocidad muy pequeña. Déjalo voy a intentar de nuevo. Entonces, si tenemos estas... Disculpen. Si tenemos una sección transversal así, y ahí trazamos la línea de agua. Entonces noten ustedes que hay unas porciones del flujo donde la velocidad es muy pequeña. Por eso anteriormente habíamos dicho que podríamos considerar que el flujo solamente se tiene en el resto de la corriente. Entonces digamos que en la figura que yo acabo de dibujar, en este pedacito de aquí, el caudal es muy pequeño. De tal manera que si nosotros lo obstruimos con el estribo, no habría mucho efecto. Pero en este lado de aquí, ahí el caudal sí es apreciable. Por tanto, si lo obstruimos con la misma longitud, el efecto va a ser mayor. Por eso es que aquí nos hacen una diferencia entre el L y el L'. El L' representaría la longitud del estribo que nos va a dar una contribución importante al flujo. Por ejemplo, aquí si decimos que toda esta parte del estribo tiene una contribución al flujo que es nula, y nuestro estribo llega hasta acá, digamos, que el estribo llegue hasta acá, entonces nosotros consideraríamos que el L' solamente es este pedacito. Ingeniera, la parte derecha de su gráfico no se ve porque está enfocando la parte izquierda del PDF. Oh, O sea, ya, se ve la mitad del gráfico. Gracias por aclarar. Entonces lo que tengo que hacer es... Ya, ahí está. Gracias. Entonces, tengo que regresar. Bueno. Ya, ahí estamos. Esta es la sección transversal. Entonces, con esta sección transversal, nosotros tenemos que la contribución de esta porción es muy pequeñita. De tal manera que nosotros podríamos decir que el caudal que contribuye este pedacito es despreciable. Entonces, si nosotros construimos un estribo hasta esta longitud de acá, diríamos que la parte que va a dar una disminución o un cambio en el caudal en realidad no es toda la longitud, sino solamente este pedacito. Pese a que la longitud del estribo en realidad es todo esto, que sería el L, la longitud proyectada, lo único que va a contribuir en cambiar el caudal es el L', dado que el caudal en esta parte es despreciable. Eso es lo que está indicado en esta figura. Nosotros tenemos que la longitud del terraplén es L, pero las líneas de corriente, estos de acá son los tubos de corriente, al tener esta separación nos indican que el caudal es, digamos que si cada uno de estos está contribuyendo con el décimo del caudal, toda esta porción de aquí
tiene una contribución de 1/10 y la única contribución importante sería la de esta parte de acá que te estaría contribuyendo con 2/10 del caudal. Y por tanto nosotros consideraríamos solamente ese L', la que tiene una contribución importante. En este ejemplo diríamos que es así. Aquí yo les dije que esto lo podemos despreciar como si fuera 0 y por tanto lo único que nos queda es el L'. ¿Qué necesitaríamos entonces para poder determinar el L'? Lo que necesitamos es conocer cómo es la configuración de la corriente. En el GCRAS, por ejemplo, podemos pedirle que nos dibuje el diagrama de velocidades. Y según ese diagrama de velocidades, nosotros podríamos identificar cuáles son las zonas que tienen una velocidad 0. Y según eso podríamos identificar cuál es el L'. Y ya tendríamos el valor a considerar. Pero les dije que a veces no lo podemos hacer y entonces lo que hacemos es considerar que el L es igual al L', que sería el valor más conservador y que nos daría una mayor profundidad de socavación. Bueno, en la ecuación además nos piden determinar el número de Froude, que es el número de Froude, dice, aguas arriba de los estribos, que se puede determinar en función de una velocidad V sub B, que está calculada en función de Q sub B, donde Q sub B es el caudal obstruido por los estribos. Aquí vamos nuevamente. ¿Cómo determinaríamos ese Q sub B? Es lo que obstruye, y en este ejemplo lo que está obstruyendo es esto. Bueno, podríamos decir que es todo esto. Diríamos que si cada una de estas líneas de corriente representa 1/10 del caudal, como les había dicho, entonces este terraplén estaría obstruyendo 3/10 del caudal. Y ese sería el Q obstruido. El Y sub A es la profundidad promedio del flujo adyacente al estribo, aguas arriba. Y Y sub S es la profundidad máxima de socavación. Y el ejemplo lo tenemos aquí en el GEC 18. Solo que tenemos que buscar la parte de abutments, o sea, de estribos, que está aquí. Y entonces aquí tenemos el ejemplo. Problemas de socavación en estribos. El problema 1 con la ecuación de Froelich. Dice, determinar la profundidad de socavación en el estribo para las condiciones siguientes, que nos va a permitir evaluar la socavación y las medidas de control requeridas. Dice que el terraplén de aproximación del lado derecho tiene una longitud de 80 pies, que es este de aquí. Quiere decir que esta es la dirección de la corriente. Ahí tenemos la dirección de la corriente y el río que tiene todo este ancho ha sido obstruido para tener un puente que es solamente de esta longitud. Y entonces tenemos que aquí en el lado derecho tenemos que la longitud del terraplén es de 80 pies y tiene un ángulo de 70 grados. Y en el lado izquierdo tenemos que la longitud es 790 pies y tiene un ángulo de 110 grados. Y dice que las estructuras de los estribos corresponden a paredes verticales con alas. Y entonces, para el estribo derecho, se ha calculado que el flujo obstruido es de 26,7 metros cúbicos por segundo. Y la profundidad aguas arriba en la parte del estribo es 1,6 metros. Entonces, considerando los ángulos pertinentes, se tiene que la longitud del terraplén es de 22,8 metros y dado que el Y sub A, que equivale a 75 pies, y dado que el Y sub A es 3,5 pies, resulta que ese cociente es de 21, que es menor que 25. Y por tanto se puede usar la fórmula de Froelich, que es la que se indica aquí, donde el valor de K1 corresponde a la condición del estribo, que es de pared vertical con alas igual a 0.82.
El K2 corresponde al ángulo de ataque y que es 0.97. Y entonces se determina el área obstruida, que está en función de la longitud del terraplén. La velocidad obstruida, que sería el caudal obstruido entre el área obstruida. El número de Froude correspondiente. Y para calcular el L', entonces dice que se han utilizado los tubos de corriente usando el GEC-RAS. Y se ha determinado la velocidad del tubo, la profundidad del tubo y por tanto el caudal que corresponde a cada tubo de corriente, que está en caudal por unidad de ancho, o sea, equivale a 2,1 metros cuadrados por segundo. Y teniendo en cuenta el caudal obstruido y el caudal unitario de cada tubo de corriente, se determina que la longitud obstruida es 12,7 metros. Y reemplazando en la ecuación anterior, entonces tenemos que la profundidad de socavación sería de 3,9 metros. Esa es la forma de aplicar esta ecuación de Frohlich. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniera, ¿en qué página del libro estaba el ejercicio de Pilar? Disculpe. Ahí está indicado. El de profundidad de estribo es 821. Esta es la página 821 que era para estribo. ¿Y la del Pilar? La del Pilar. El Pilar está aquí. Déjalo, voy a buscar así. Aquí está, el ejemplo 1 está en la 727. Gracias. Y solamente serían aplicables el ejemplo 1 y el ejemplo 2 porque el resto no forma parte de nuestro curso. Bueno, vamos a dejar aquí la clase. Tenemos que el día de mañana es feriado. Ya posteriormente vamos a ver una fecha de recuperación de este feriado. Por lo pronto entonces me despido hasta la próxima semana deseándoles un buen inicio de año y que todo el año 2021 sea un año excelente para ustedes y para sus familias. Feliz año, ingeniera. Hasta el próximo año, ingeniera. Feliz año, ingeniero. Feliz año, ingeniera. Feliz año, ingeniera. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.